Ia en la cárcel que ella misma había elegido. Disfrute de las comodidades, señorita Giraldo, le había dicho él en una de sus pocas frases durante la primera cena, está pagando un precio muy alto por ellas. Ella no entendió a qué se refería, pero el veneno en su tono fue inconfundible. Una noche, agotada tras un día particularmente difícil con Elena, María se retiró al jardín trasero. Necesitaba aire, un respiro de la opresiva atmósfera de la casa. La luna llena bañaba las estatuas de mármol y las rosas perfectamente podadas en una luz fantasmal. No se dio cuenta de que Juan la observaba desde el balcón de su despacho. La veía allí, tan pequeña en la inmensidad del jardín, y sintió una punzada de algo que no era odio. Era curiosidad. ¿En qué pensaba? ¿Tenía a alguien esperándola fuera de los muros de esa mansión? La idea le provocó un desagrado agudo y sorprendente. Bajó las escaleras, movido por un impulso que no comprendía. El crujido de sus zapatos sobre la grava la sobresaltó. Ella se giró, asustada. ¿Señor Montenegro? Pensé que estaba solo. Él se detuvo a unos pasos de ella, las manos en los bolsillos, su silueta oscura recortada contra la casa iluminada. Esta es mi casa. Nunca estoy lejos. Sus palabras sonaban a advertencia. María se abrazó a sí misma. Solo estaba tomando un poco de aire. El día fue largo. Se está quejando, su voz era pura seda helada. No, en absoluto. Solo digo que Elena sufre mucho. Y verla así es duro. Él dio un paso más cerca. El perfume de las rosas se mezclaba ahora con la colonia cara y masculina de él. La embriagó por un segundo. Usted no sabe nada de su sufrimiento. Usted solo ve el resultado. No tiene idea de lo que le fue arrebatado. La acusación era clara, aunque María seguía sin entender el porqué de tanta animosidad personal. Ella levantó la barbilla, sus ojos miel desafiando a sus ojos grises en la penumbra. Quizás no sé lo que le arrebataron. Pero veo a una mujer que lucha cada día por no ahogarse en la amargura. Y yo estoy aquí para lanzarle un salvavidas, le guste a usted o no. El coraje de su respuesta lo descolocó. Esperaba sumisión, quizás miedo. No esperaba desafío. Se acercó otro paso. Ahora podía ver el brillo de la luna en sus ojos, la forma en que sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Sintió un deseo ardiente de borrar esa expresión desafiante con un beso, de probar si sabían tan dulces como parecían. ¿Y quién la salva a usted, María?, susurró, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios la hizo temblar. Disculpe. Parece muy sola en esta casa tan grande. Una mujer tan apasionada por su trabajo. ¿O es que hay algo más? ¿Un novio impaciente esperándola ahí fuera? Su tono era burlón, pero había una corriente subterránea de algo más. Posesividad. Celos. María se sonrojó, agradeciendo la oscuridad. Mi vida personal no es de su incumbencia, señor. Él sonrió, una sonrisa torcida y peligrosa. Todo lo que está bajo mi techo es de mi incumbencia. Quería una dedicación exclusiva, ¿recuerda? Eso incluye sus pensamientos, su tiempo, su lealtad. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era abrumador. Usted me contrató como fisioterapeuta, no me compró. Los contratos pueden tener cláusulas muy extensas. Su voz era un murmullo grave y sensual. Inclinó la cabeza, su boca muy cerca de la de ella. Quizás debería leer la letra pequeña, señorita Giraldo. Quizás descubra que me pertenece mucho más de lo que cree. María sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de miedo y una excitación que la avergonzaba. Sabía que debía apartarse, correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Justo cuando pensó que iba a besarla, él se enderezó abruptamente. La máscara de frialdad volvió a su sitio. Hace frío. Debería entrar. No quiero que mi inversión se enferme. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más, dejándola temblando en el jardín, el corazón desbocado y la mente hecha un torbellino de confusión y un deseo incipiente y aterrador. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Él, luchando contra la imagen de sus labios a centímetros de los de ella. Ella, luchando contra el recuerdo del calor de su cuerpo y el peligro adictivo de su cercanía. La guerra dentro de la mansión Montenegro acababa de cambiar de campo de batalla. Ya no era solo odio contra inocencia. Ahora era deseo contra venganza. Y era una guerra que ninguno de los dos sabía cómo ganar.
Las semanas siguientes, la tensión entre ellos se convirtió en un juego eléctrico y peligroso. Juan la buscaba, apareciendo en mitad de las sesiones de terapia con cualquier excusa, observándola con una intensidad que hacía que a María se le erizara la piel. Le hacía preguntas capciosas, comentarios con doble sentido, siempre bordeando la línea entre el jefe autoritario y algo mucho más íntimo y oscuro. Durante una sesión, mientras María ayudaba a Elena a intentar ponerse de pie usando unas barras paralelas, Juan entró. Veo que le gusta jugar a los milagros, dijo con sarcasmo. María, concentrada en sostener el peso de Elena, no lo miró. Se llama terapia, señor Montenegro. Se basa en la ciencia y la perseverancia, no en la fe. Elena, sudando por el esfuerzo, logró dar un pequeño paso. Un gemido de dolor y triunfo se le escapó. La sonrisa que María le dedicó a Elena fue tan radiante, tan llena de orgullo genuino, que a Juan le dolió mirarla. Era una luz que él sentía que no merecía. Impresionante, admitió a regañadientes. Mi hermana parece confiar en usted. Elena se dejó caer en la silla, agotada pero con un brillo en los ojos. María no me trata como si estuviera rota, hermano. Me trata como a una luchadora. Juan se quedó en silencio. Esa simple frase de su hermana fue una grieta en su armadura de odio. Después de que María llevara a Elena a descansar, la encontró en la biblioteca, buscando un libro. Él se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Así que, una luchadora. María se giró. Lo es. Tiene más fuerza de la que cree. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. ¿Y usted es esa alguien? La salvadora de los casos perdidos. Su voz era suave, casi sin el filo habitual. María se encogió de hombros, subiendo a una pequeña escalera para alcanzar un estante alto. Solo soy alguien que entiende que las cicatrices del cuerpo no son nada comparadas con las del alma. Alcanzó el libro, pero al bajar, su pie resbaló. Un pequeño grito se le escapó mientras caía hacia atrás. Juan reaccionó con una velocidad felina. En 2 zancadas estuvo allí, sus brazos rodeándola y amortiguando la caída contra su propio cuerpo. María aterrizó contra su pecho, su cara hundida en su cuello. El libro cayó al suelo con un ruido sordo. Por un momento, solo existió el sonido de sus corazones latiendo al unísono. Él la sostuvo con fuerza, sus manos aferradas a su cintura. El olor de su pelo, a champú de manzanilla, lo invadió. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus rostros estaban a milímetros de distancia. Los ojos grises de él la exploraron, despojándola de todas sus defensas. ¿Estás bien? Su voz era un ronroneo bajo y áspero. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Su mano subió desde su cintura, sus dedos rozando su costado, enviando chispas por todo su cuerpo. Eres tan frágil, susurró, como si pensara en voz alta. Pero tienes fuego en los ojos. Me pregunto qué más quemará con tanta intensidad en ti. El comentario era atrevido, indecente, y a María le recorrió un calor por todo el cuerpo. Suélteme, por favor. Su voz fue apenas un suspiro. Él sonrió, una sonrisa lenta y seductora que no había visto antes. No estoy seguro de querer hacerlo. Me gusta cómo encajas aquí. Perfectamente. Sus labios rozaron los de ella, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero que la incendió por completo. Dime que me detenga, María, le susurró contra la boca. Pero ella no podía. Estaba atrapada en su hechizo, en la contradicción de ese hombre que la odiaba pero la deseaba, que la atormentaba pero la protegía. Y, para su horror, se dio cuenta de que una parte de ella también lo deseaba. Fue el sonido del teléfono de la casa sonando en el pasillo lo que rompió el momento. El sonido estridente los devolvió a la realidad. Juan la soltó como si quemara, dando un paso atrás. Su expresión se endureció de nuevo, la máscara volviendo a su lugar, pero su respiración estaba tan agitada como la de ella. La señora Elvira apareció en la puerta. Disculpen. Señorita María, una llamada para usted. Un joven que dice llamarse Daniel. El nombre la sacó de su trance. Daniel. Una sonrisa de sorpresa y alegría iluminó su rostro. Juan vio esa sonrisa y sintió una oleada de furia helada y posesiva que lo ahogó. ¿Quién era ese Daniel? ¿Quién tenía el poder de hacerla sonreír de esa manera? La calidez del momento en la biblioteca se evaporó, reemplazada por el frío glacial de los celos. Y Juan se dio cuenta de que la bestia que había estado alimentando no era solo odio. Era algo mucho más peligroso. Era un deseo de posesión que no toleraría rivales.
Su plan de venganza acababa de adquirir una nueva y terrible dimensión. Quería romperla, sí, pero ahora, también la quería solo para él. Juan observó desde la sombra del pasillo cómo María hablaba por teléfono. Su voz era animada, cálida, de una manera que nunca lo era con él. Reía. Una risa suave y genuina que le retorció las entrañas. Se obligó a escuchar. Daniel, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Sí, estoy trabajando. Es complicado. ¿De verdad? ¿Estás en la ciudad? No, no creo que pueda. Mi contrato es muy estricto. Oyó la decepción en su voz y sintió una satisfacción perversa, seguida inmediatamente por una rabia irracional. ¿Quién era ese hombre para hacerla sentir así? Cuando ella colgó, se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Juan. Su sonrisa se desvaneció. La expresión de él era tan oscura y tormentosa como un cielo de invierno. Un viejo amigo, supongo, dijo él, su voz peligrosamente tranquila. Sí, un compañero de la universidad. No sabía que estaba de paso por aquí. Y quería verte. La pregunta no era casual, era un interrogatorio. María se sintió incómoda. Sí, pero le dije que no podía. Estoy trabajando. Me alegra que entienda sus obligaciones, dijo, acercándose. No tolero distracciones. Ni para usted, ni para mi hermana. Su mirada bajó a sus labios, aquellos que había estado a punto de besar minutos antes. Asegúrese de que su amigo lo entienda. La puerta de esta propiedad no se abre para visitas inesperadas. El mensaje era claro. Estaba aislada. Prisionera. La alegría de haber oído Daniel se convirtió en un nudo de angustia en su estómago. Durante los días siguientes, Juan se volvió aún más insufrible. Su vigilancia era constante. La corregía por detalles insignificantes en la terapia, cuestionaba sus métodos delante de Elena, creaba una atmósfera de tensión insoportable. Pero todo estaba mezclado con momentos de una cercanía casi dolorosa. A veces, mientras ella trabajaba con Elena, él se ponía detrás de ella, tan cerca que podía sentir su calor, y le decía al oído, «Estás haciendo un buen trabajo. Sigue así». Las palabras eran de elogio, pero el tono era íntimo, posesivo, como si estuviera marcando su territorio. María vivía en un estado de confusión permanente. Odiaba a ese hombre controlador y cruel, pero su cuerpo traidor reaccionaba a cada migaja de su atención. Una tarde, Elena, que no era ajena a la tensión entre ellos, le dijo a María en voz baja, «Mi hermano no era así antes. Antes del accidente. Era más feliz». «¿Qué le pasó?», preguntó María, curiosa. Elena suspiró, su mirada perdida. «Perdió a alguien. Alguien a quien amaba mucho. El mismo día de mi accidente. Él cree que todo está conectado». La confesión de Elena fue como una pieza de un rompecabezas que María no sabía que estaba armando. El odio de Juan no era solo por ella, era un dolor mucho más profundo y antiguo. Empezó a mirarlo con otros ojos, a ver el sufrimiento bajo la crueldad. Pero eso solo lo hacía todo más complicado. El sábado por la tarde, mientras María leía en el jardín, un coche deportivo de color rojo se detuvo frente a las imponentes verjas de la mansión. Un hombre alto y de aspecto amable se bajó. Era Daniel. Había decidido darle una sorpresa. Lo que no sabía era la clase de fortaleza en la que se estaba adentrando. El intercomunicador sonó. La señora Elvira respondió y poco después fue al despacho de Juan. «Señor, hay un hombre en la puerta. Se llama Daniel y pregunta por la señorita María. Dice que es una sorpresa». Juan se levantó lentamente de su silla. La bestia de los celos, que había estado latente, despertó con una furia renovada. «Yo me encargo». Salió de la casa, su rostro una máscara de fría cortesía que no ocultaba la tormenta en sus ojos. Vio al hombre en la puerta, sonriente, sosteniendo un ramo de flores. Un insulto. Una invasión. Llegó a la verja y la abrió, no para invitarlo a pasar, sino para enfrentarlo cara a cara. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Juan. Daniel sonrió, ajeno a la hostilidad. «Hola, busco a María Giraldo. Soy un amigo, Daniel. Quería darle una sorpresa». «La señorita Giraldo está ocupada», respondió Juan, su cuerpo bloqueando la entrada. «¿No puede recibir visitas? Solo serán 5 minutos». Justo en ese momento, María, habiendo escuchado el timbre, se acercó a la entrada de la casa. Vio a Juan hablando con Daniel y su corazón se detuvo. Corrió hacia ellos. «Daniel».
¿Qué haces aquí? Al verla, la sonrisa de Daniel se ensanchó. María, te dije que vendría. No podía irme de la ciudad sin ver esa cara bonita. El comentario casual, el apodo cariñoso, fue como echar gasolina al fuego de Juan. ¿Quién es usted para llamarla así?, espetó Juan, su voz goteando veneno. Daniel lo miró, confundido por la agresividad. Soy su amigo. ¿Y usted es? Soy su jefe, dijo Juan, la palabra cargada de significado. Y ella tiene un contrato de exclusividad. No hay tiempo para amigos. María se interpuso entre ellos, horrorizada. Juan, por favor. Es solo un amigo. Oírla decir su nombre de pila en defensa de otro hombre lo enloqueció. Agarró a María por el brazo, no con fuerza para lastimarla, sino para apartarla de Daniel, para ponerla detrás de él. Un gesto puramente posesivo. Váyase, le dijo Juan a Daniel, su voz baja y amenazante. No es bienvenido aquí. Y no vuelva a acercarse a ella. Daniel miró a María, cuya cara era una mezcla de humillación y miedo. Luego miró al hombre que la sujetaba como si fuera de su propiedad. María, ¿estás bien? ¿Este hombre te está obligando a estar aquí? La pregunta fue la chispa final. Ella está aquí porque quiere, mintió Juan con los dientes apretados. Está cumpliendo con su trabajo. Ahora, fuera de mi propiedad antes de que llame a seguridad. Con una última mirada de preocupación hacia María, Daniel retrocedió, derrotado. Subió a su coche y se fue. En cuanto el coche rojo desapareció, Juan arrastró a María de vuelta a la casa. La soltó en el vestíbulo y cerró la puerta de un portazo que retumbó en las paredes de mármol. ¿Cómo te atreves a montar esa escena en mi puerta?, gritó, su control finalmente roto. María lo enfrentó, las lágrimas de rabia y humillación brillando en sus ojos. Yo no monté ninguna escena. Es mi amigo. No tenías ningún derecho a tratarlo así, a humillarme así. Tengo todo el derecho. Vives bajo mi techo, sigues mis reglas. ¿O es que no entiendes el significado de exclusividad? ¿Creíste que era una broma? Mientras trabajes para mí, tu vida me pertenece. Se abalanzó sobre ella, atrapándola contra la puerta. Sus manos se apoyaron a cada lado de su cabeza. Estaba invadiendo su espacio, su aliento cálido en su rostro. No quiero que ningún otro hombre te mire, te hable, ni siquiera piense en ti. ¿Entiendes? Su voz era un gruñido bajo y animal. Ella lo miró, aterrorizada y, al mismo tiempo, extrañamente fascinada por la cruda posesividad en sus ojos. Esto no era un jefe enfadado. Esto era un hombre consumido por unos celos que no podía ni nombrar. Tú no me posees, susurró ella. Aún no, respondió él, su mirada ardiendo. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave ni tentativo como el de la biblioteca. Fue un beso brutal, desesperado, un beso de castigo y de reivindicación. Un beso que decía, eres mía. La tomó por sorpresa, y al principio se quedó rígida, pero luego, algo dentro de ella se rompió. La frustración, la soledad, el deseo confuso que había estado sintiendo, todo se fusionó en una respuesta. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo para agarrar su camisa, sus cuerpos apretándose. Era una batalla de voluntades, de rabia y de pasión. Él gruñó contra su boca, sorprendido y enloquecido por su respuesta. La levantó, y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura sin romper el beso. Él la llevó así por el vestíbulo, empujando objetos a su paso, ciego a todo excepto a la sensación de sus labios, al sabor de ella. La empujó contra la pared de la gran escalera, su cuerpo aprisionando el de ella. El beso se profundizó, volviéndose más desesperado. Sus manos exploraban su cuerpo, reclamándolo, mientras las manos de ella se enredaban en su pelo, tirando de él, acercándolo más. Esto estaba mal. Era una locura. Él la odiaba. La culpaba por su desgracia. Pero en ese momento, la única desgracia que conocía era la idea de detenerse. Justo cuando la ropa empezaba a ser un estorbo, una voz frágil y rota los interrumpió. Juan. Se separaron de golpe, jadeando, sus cuerpos aún temblando de deseo. En lo alto de la escalera, en su silla de ruedas, estaba Elena. Los había visto todo. Su rostro era una máscara de conmoción, traición y un dolor tan profundo que parecía romper el aire a su alrededor. Elena, susurró Juan, el deseo en sus ojos siendo reemplazado por un horror absoluto al darse cuenta de lo que había hecho. María se deslizó por la pared hasta el suelo, la vergüenza y el pánico inundándola.
Había cruzado una línea, y al mirar el rostro devastado de Elena, supo que acababa de entrar en un nuevo círculo del infierno personal de Juan Montenegro, uno del que quizás nunca podría escapar. La tormenta acababa de estallar, y los había arrastrado a todos a su ojo. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. El rostro de Elena, pálido y lleno de una angustia silenciosa, era una acusación que los golpeó a ambos con más fuerza que cualquier palabra. Juan se recompuso a medias, apartándose de María como si estuviera contaminada. Su camisa estaba arrugada, sus labios hinchados, igual que los de ella. La evidencia de su arrebato era innegable. Elena, no es lo que parece, empezó a decir, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Elena no le respondió. Sus ojos grises, tan parecidos a los de él pero ahora llenos de lágrimas, se posaron en María. Era una mirada que la desnudaba, que la juzgaba y la condenaba. Luego, sin decir una palabra, Elena giró su silla de ruedas con una brusquedad que delataba su agitación y desapareció por el pasillo superior. El sonido de su silla motorizada fue el único ruido, un zumbido que se alejaba y los dejaba solos en su vergüenza. Juan se pasó una mano por el pelo, su mente un caos de culpa, ira y un deseo residual que se negaba a desaparecer. Se volvió hacia María, que todavía estaba en el suelo junto a la pared, con los brazos alrededor de las rodillas. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos por el shock. Mire lo que ha provocado, siseó, la necesidad de culpar a alguien, a cualquiera menos a sí mismo, superándolo todo. Usted es un veneno en esta casa. María levantó la vista, y el miedo en sus ojos fue reemplazado por una chispa de ira. ¿Yo? ¿Lo que yo he provocado? Fuiste tú quien me atacó. Tú me besaste. Y usted me devolvió el beso, rugió él, acercándose de nuevo a ella, pero esta vez la furia no tenía el matiz del deseo, era puro y gélido autoodio dirigido hacia ella. Se lo advertí. Le dije que no trajera sus problemas aquí, que no creara distracciones. Pero no, tenía que flirtear con su amiguito en mi puerta y luego tentarme. ¿Es eso lo que hace, María? Usa su cuerpo, su falsa inocencia, para conseguir lo que quiere. La acusación era tan injusta, tan cruel, que María sintió como si la hubieran abofeteado. Se puso de pie, su cuerpo temblando de rabia. Eres un hombre despreciable. Me culpas por tu falta de control, por tus propios demonios. ¿Crees que el dinero te da derecho a tratar a la gente como si fueran de tu propiedad, a manipularlos y luego desecharlos? Pues te equivocas. Sin pensarlo, levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido resonó en el vestíbulo. La cabeza de Juan se giró por el impacto. Se quedó inmóvil por un segundo, su mejilla enrojecida. Luego, muy lentamente, giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. María retrocedió, asustada por lo que había hecho, por la expresión aterradora en su rostro. Fuera de mi vista, dijo él, su voz era un susurro mortalmente bajo. Vaya a su habitación. Y no salga de ella hasta que yo se lo ordene. Considérese despedida. Mañana por la mañana, se habrá ido de mi casa y de mi vida para siempre. El corazón de María se hundió. Despedida. Expulsada. Sintió un pánico abrumador, no por el trabajo, sino por Elena. Y, aunque odiaba admitirlo, por dejar a este hombre complicado y roto. Pero el orgullo era lo único que le quedaba. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras con la poca dignidad que pudo reunir, evitando la mirada acusadora que sentía de la señora Elvira, que había aparecido en la puerta de la cocina, testigo silencioso del desastre. Se encerró en su cuarto y se apoyó contra la puerta, las lágrimas finalmente fluyendo libremente. Abajo, Juan se quedó solo en el vestíbulo. Tocó su mejilla, el escozor un recordatorio de la furia de ella, una furia que de alguna manera lo excitaba y lo repelía al mismo tiempo. Subió las escaleras, pero no fue a su propia ala. Fue a la de Elena. La puerta de su habitación estaba cerrada. Tocó suavemente. Elena, déjame entrar. Tenemos que hablar. No hubo respuesta. Elena, por favor. Lo que viste fue un error. Un momento de locura. No significa nada. El silencio desde el otro lado de la puerta fue su única respuesta. Apoyó la frente contra la madera fría. Había pasado los últimos 6 meses construyendo un muro de odio alrededor de su corazón para proteger el recuerdo de la persona que había perdido, para canalizar su dolor en la venganza. Y en un solo beso, en un solo arrebato de celos, esa mujer, María, había derribado todas sus defensas, en el proceso, había herido a la única persona que le quedaba en el mundo.
El odio que sentía por ella ahora era casi indistinguible del odio que sentía por sí mismo. Esa noche, la mansión era una tumba. María no bajó a cenar, y Juan tampoco. Él se encerró en su despacho, bebiendo whisky y mirando por la ventana, reviviendo el beso una y otra vez. La sensación de su cuerpo contra el suyo, el sabor de su boca. La odiaba. Tenía que odiarla. Era la culpable de todo. De la condición de Elena, de la muerte que lloraba en silencio, de la tormenta que ahora se desataba dentro de él. Al día siguiente, María empacó sus cosas en un silencio sombrío. Se había pasado la noche en vela, el corazón pesado. A las 9 en punto, con su maleta en la mano, bajó las escaleras. El vestíbulo estaba vacío. Esperaba ver a Juan, tener una confrontación final, pero no había rastro de él. La señora Elvira la esperaba junto a la puerta principal, sus ojos llenos de una compasión que casi deshizo a María. Señorita, siento mucho que las cosas hayan terminado así. Yo también, Elvira. Cuide de Elena, por favor. Ella no ha querido abrir la puerta a nadie. Ni siquiera a su hermano, dijo la mujer en voz baja. La culpa apuñaló a María de nuevo. Se sentía responsable. Estaba a punto de salir cuando oyó la voz de Elena. Espera. María se giró. Elena estaba al final del pasillo, en su silla de ruedas. Su rostro estaba hinchado de llorar, pero su mirada era firme. Se acercó a María. Lo que vi ayer me dolió, dijo, su voz ronca. Porque confío en ti. Y él es mi hermano, pero sé cómo puede ser. Sé que está lleno de rabia. Elena, yo nunca quise, empezó a decir María. Elena levantó una mano para detenerla. Sé que él te forzó. Vi su cara. Pero también vi la tuya. No estabas luchando contra él. Al menos, no al final. La verdad en sus palabras avergonzó a María. Yo, no sé qué me pasó. Estoy tan confundida. Yo también lo estoy, admitió Elena. Él te culpa por mi accidente. Me lo dijo. Cree que la fisioterapeuta de turno ese día, la que te cubría porque estabas enferma, cometió un error que agravó mi lesión. Y te culpa a ti por no haber estado allí. María se quedó sin aliento. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Eso era? ¿Toda esa hostilidad, toda esa venganza, era por un malentendido? Ella ni siquiera estaba trabajando en ese hospital cuando ocurrió el accidente de Elena. Se había unido al equipo semanas después. El hombre al que cubría, un tal doctor Ramírez, había sido despedido por negligencia poco después. Elena, su voz temblaba. Hubo un error. Un terrible error. Yo no era la fisioterapeuta asignada a tu caso el día del accidente. Ni siquiera trabajaba allí todavía. Elena la miró, sus ojos muy abiertos, procesando la información. Entonces, ¿mi hermano ha estado odiando a la persona equivocada todo este tiempo? El peso de esa revelación cayó sobre ellas. Todo el tormento, toda la tensión, toda la atracción prohibida, todo construido sobre una mentira. ¿Dónde está él?, preguntó María, una nueva urgencia en su voz. En el despacho. No ha salido desde anoche. Sin pensarlo dos veces, María caminó con paso decidido hacia la puerta del despacho de Juan, y sin tocar, la abrió de par en par. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con un vaso de whisky en la mano. Se giró al oírla entrar, su rostro era una máscara de agotamiento y rabia. Le dije que se fuera. No me iré a ninguna parte hasta que me escuches, dijo ella, su voz fuerte y clara. He hablado con Elena. Sé por qué me odias. Sé que me culpas por lo que le pasó. Él dejó el vaso con un golpe seco. ¿Y qué? ¿Viene a pedir perdón? Es un poco tarde para eso. No vengo a pedir perdón. Vengo a decirte que eres un idiota. Un imbécil arrogante y ciego. Su insulto lo sorprendió, una ceja arqueada en incredulidad. Te has pasado 6 meses planeando una venganza contra la persona equivocada. Yo no era la fisioterapeuta de Elena el día de su accidente. Empecé a trabajar en ese hospital 3 semanas después. Ni siquiera estaba en la misma ciudad cuando ocurrió. Juan la miró fijamente, buscando cualquier signo de mentira. Pero solo vio una convicción absoluta, una ira justa. Su cerebro, nublado por el alcohol y la falta de sueño, luchaba por asimilar sus palabras. ¿Era posible? ¿Había cometido un error tan monumental? Todo su dolor, su odio justificado, su plan meticulosamente construido, ¿estaba basado en una información errónea de un investigador privado descuidado?
La idea era tan absurda, tan devastadora, que le hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso no es posible, murmuró, más para sí mismo que para ella. Tú estabas en su expediente. Entonces tu investigador leyó mal el expediente. O tú quisiste ver lo que querías ver. Llama al hospital. Compruébalo. Pasaste medio año odiándome, atormentándome, trayéndome a esta jaula de oro, por nada. Se acercó a él, su dedo acusador casi tocando su pecho. Tu gran tragedia personal te ha convertido en un monstruo, Juan. Un monstruo que hiere a la gente solo porque tú estás herido. La verdad en sus palabras, la revelación de su error catastrófico, se estrelló contra él con la fuerza de un huracán. Miró su rostro encendido por la rabia y la verdad, y por primera vez, no la vio como el objeto de su venganza. La vio como una mujer a la que había agraviado terriblemente. Una mujer a la que había deseado, besado y ahora, estaba a punto de perder por su propia y estúpida ceguera. La puerta se abrió detrás de ellos. Era Elena, que los había seguido. Es verdad, hermano. Estuve pensando, recuerdo la cara del fisioterapeuta ese día. No era ella. El testimonio de su propia hermana fue el golpe final. El mundo de Juan Montenegro, construido sobre los pilares del odio y la venganza, se derrumbó a su alrededor. Se quedó mirando a María, el vacío en su interior era vasto e insondable. Comenzó, pero no había palabras. ¿Qué podía decir? ¿Lo siento? ¿Cómo podía una palabra tan simple cubrir la magnitud de su error, la crueldad de sus acciones? María lo vio flaquear, la arrogancia desapareciendo de su rostro para ser reemplazada por un atisbo de devastación. Una parte de ella quería disfrutar de su caída, pero al verlo allí, tan perdido, tan roto, todo lo que sintió fue una punzada de compasión. Sacudió la cabeza, las lágrimas brillando de nuevo en sus ojos. Ya he dicho lo que tenía que decir. Adiós, Juan. Se dio la vuelta para marcharse, para dejarlo con las ruinas de su venganza. Pero él se movió, agarrándola del brazo. No, no te vayas. La desesperación en su voz la detuvo. Era un sonido que nunca había escuchado de él. Por favor, susurró. No te vayas. La culpó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su dolor le daba derecho a destruir. Pero cuando la verdad lo golpeó, cuando la vio lista para alejarse para siempre, el arrepentimiento y un miedo primordial le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Juan y María es un poderoso recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención, y que el amor a veces puede nacer de las cenizas del error más grande. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.